¿Cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de las reparaciones domésticas y vamos a tratar, o en todo caso, determinar si es posible reparar un pequeño juguete que es muy conocido o que ha sido muy conocido por todo el mundo. Me refiero a el tema de los muñecos Chichovelo, como este de acá. Este muñeco Chichovelo tiene más de 45 años, es un muñeco de un familiar que lo tiene ya guardado hace tiempo. Estamos hablando de un Chichovelo de los años 70, 74. Y bueno, este muñeco tenía, o muñeca digamos así, tenía la facultad de poder llorar a la hora que se le golpeaba, y aparte tenía un biberón que se le agregaba agua por la boca, y en la parte inferior podía, en este caso, miccionar. Desafortunadamente, con el transcurrir del tiempo, esta muñeca se fue malogrando y ha quedado en el olvido. Entonces, el día de hoy me lo hicieron llegar y bueno, vamos a tratar de poder repararlo con ustedes. Así que el día de hoy es, dentro de nuestro tema de las reparaciones domésticas, es reparando el Chichovelo de los años 70. Así que vayamos con la práctica. Pues bien, acá estamos nuevamente con el Chichovelo de los años 70, 74, y vamos a ver, primero vamos a probar y diagnosticar la falla. Como les decía, este pequeño muñeco tiene por la parte posterior, en la parte superior, perdón, de sus labios, tiene un pequeño orificio por donde se le ponía el biberón, y el líquido del biberón, en este caso agua probablemente, entraba internamente, y después de un tiempo, cuando se le presionaba o se le movía, aparte de llorar, por la parte inferior miccionaba, ¿no? ¿Ok? Vamos a probar primero en la parte posterior. Como ven, es bastante antiguo, tiene más de 40 años, 45 años probablemente. Vamos a destapar el receptáculo para poner las pilas o la alimentación y probarlo, ¿no? Con un tornillo. Y en este caso no vamos a usar pilas, utilizo dos pilas grandes. Obviamente esta parte de acá es la unión de las pilas, y por lo tanto los polos de la pila van en estas partes, ¿no? Para este caso vamos a ver, el positivo va en la parte superior, el positivo va acá y el negativo va acá, ¿no? Positivo y negativo, positivo en la parte superior, y acá está su interruptor de encendido. Para la izquierda, on, se prende, ahí debería encender, y a la izquierda y a la derecha se apaga. Ok, vamos a conectarle la alimentación, nuestra alimentación de 3 voltios, y ver si realmente funciona, ¿no? En este caso el positivo va en la parte superior, ahí. Encendemos y no llora ni nada por el estilo. Debería ahí trabajar el disco, debe tener unos discos probablemente, lo vamos a abrir para que ustedes vean, y ahí obviamente no está funcionando a pesar de que lo he encendido y lo he apagado con el interruptor. Ok, entonces después de haber diagnosticado de que obviamente no enciende o no funciona, vamos a destaparlo, vamos a proceder a destaparlo. Tiene 2 tornillos en la parte superior y 2 en la parte inferior, pero el de acá ya está roto, por lo tanto vamos a retirar solamente 2 tornillos en la parte superior y 1 en la parte inferior. Siempre es bueno colocar los tornillos o posicionar los tornillos en un lugar solamente de tornillos para no equivocarnos, y también hay que ver el tema de los tamaños de los tornillos, es muy importante. En este caso los tornillos son todos de un mismo tamaño y hay que ubicarlos en una misma posición. Ok, vamos a ver. Y aquí veo 2 cables y un cable está roto, estoy viendo un cable roto en la parte inferior.
Acá hay un cable, acá hay otro. Estos cables, por lo que veo, van en la parte inferior, donde supuestamente esta es una pequeña válvula, una electroválvula, por donde la manguera que hay internamente, acá vemos la manguera, este extremo de la manguera va en la parte de la boca del muñeco, o en este caso el chichovelo. Por acá llega el líquido con la manguera, se almacena, y la electroválvula va conectada a una electrónica. La electrónica, obviamente, después de un proceso que se ejecuta internamente, a la hora de darle un golpe al muñeco, después que llora, obviamente abre la electroválvula en la parte inferior y hace que el líquido se derrame de la manguera que nosotros le dimos de beber por el biberón al chichovelo. Todo es controlado electrónicamente, en este caso, por esta pequeña tarjeta de control, que veo que es bastante pequeña. Ya lo vamos a ver luego en más detalle, pero básicamente es esto. Esta en la parte inferior, esto de acá que vemos, por donde micciona supuestamente el muñeco, es una electroválvula, ¿no? Es decir, una válvula electrónica controlada electrónicamente, digamos, ¿no? Que a la hora de que el sistema de control envía una corriente, la válvula se abre y deja que el líquido que está almacenado en la manguera se derrame. ¿Ok? Entonces básicamente esto funciona así. Pero para nuestro trabajo, obviamente esta es la válvula de control, ¿no? Ahí debería al menos, lo que me interesa en estos momentos es que al menos llore, ¿no? O funcione, pero realmente no lo está haciendo. Por lo tanto, el tema de la válvula lo vamos a dejar de lado por ahora, y vamos a desconectar este cable para tener mayor facilidad con la parte electromecánica, ¿no? Porque acá hay una parte electrónica, que es la tarjeta, y hay una parte mecánica, que es el disco, que funciona de una manera mecánica, ¿no? Okay, obviamente con un pequeño motor que vemos acá. Acá este es un motor, y lo vamos a ver. Vamos a desoldar. Para ello vamos a desoldar este cable, y para liberarnos de eso justamente, ¿no? Vamos a soldar el cable, ya lo estoy soldando, y de esta manera, este cable es el cable más largo, el otro está cortado, que lo vamos a unir al final, ¿okay? Y vamos a retirar nuestro pequeño muñeco. Lo que nos interesa es esto, básicamente, ¿no? Vamos a ubicar la cámara ahí. Este es un sistema electrónico, mecánico, que básicamente nos permite controlar un pequeño motor, que es este de acá, un motor de corriente continua, y este motor va a hacer girar internamente un pequeño disco, que es el que produce el sonido, que lo vamos a dar luego, ¿no? Debe haber un pequeño parlante o un pequeño dispositivo transductor, que al parecer está acá, ¿no? por las rendijas que hay, ¿no? Acá debe haber un parlante o un transductor que va a emitir el sonido, en este caso producido por el disco que hay internamente, ¿no? Como ven, es bastante antiguo, ¿no? Es más, no utilizan cables, cables sólidos o cables flexibles. Estoy viendo que han utilizado en ese tiempo cable rígido conectado directamente, ¿no? Es un diseño bastante antiguo, y lo importante de acá es que diferenciar las conexiones, ¿no? Lo que tenemos que es diferenciar las conexiones. Acá vemos el interruptor, y el interruptor no es tan parecido a los que hoy en día existen, ¿no? Son interruptores mecánicos que a la hora que nosotros hacemos este giro en la parte inferior, acá hay dos láminas que se cierran y se abren, ahí vamos a verlo, y cierran el circuito. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir desarmando con cuidado para que ustedes lo puedan ver. Y para ello vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí de repente vamos a verlo, y vamos a ir desarmando de a pocos con cuidado para ver en dónde está la falla, ¿no? Acá veo que hay dos tornillos que vamos a retirar. Vamos a separarlos
y colocarlos en un lugar seguro, sabiendo que son tornillos pequeños, ambos son pequeños. Vamos a colocarlos por acá. Vamos a retirar con cuidado esto. Ajá. Y podemos ver el sistema transductor, que según veo en estos momentos no es un parlante, sino es un pequeño cono que tiene una pequeña lámina, ¿no? Es una lámina. Vamos a verlo por dentro. Acá hay una lámina también, que es un metal que sujeta a este transductor. La lámina es esta lámina metálica. Vamos a retirar la lámina, que más quedó es de sujeción nada más, ¿no? Vamos a retirar esta lámina de acá para poder ver cómo es que funciona el aparato, este aparato electrónico, ¿no? Cuidado. Vamos a ubicarlo en otro lugar. Por acá. Y vamos a retirar el pequeño transductor. Acá está. Si podemos darnos cuenta, este no es un parlante, pero hace las veces de un pequeño transductor. Y la lámina es flexible. Por lo tanto, si nosotros producimos una vibración, vamos a explicar el principio de funcionamiento de esto. Si nosotros producimos una vibración acá, ¿escuchan? Estamos haciendo vibrar esta pequeña lámina muy delgada, que es parecido a la lámina que tiene el cono de un parlante. Esta vibración que se produce en los extremos hace vibrar la lámina, y esa vibración de la lámina altera las moléculas del aire, produciendo el sonido. ¿Ok? Por lo tanto, acá deben haber dos extremos dentro de la arquitectura de este pequeño aparato que van a hacer vibrar a esta pequeña lámina en estos extremos, produciendo el sonido, en este caso del llanto del bebé. Supuestamente es un llanto, por lo que me han dicho, no lo sé, porque no lo he visto. Pero, como ven, básicamente no es un parlante, es un pequeño traductor mecánico, que con la vibración produce el sonido. ¿Ok? Básicamente ese es el principio de funcionamiento, pero en la parte de acá podemos observar el disco. Este es el disco. Acá hay unos pequeños conectores que están sujetos por unos pequeños, si se fijan, acá hay unos en los extremos, acá hay un seguro, y acá vemos un pequeño resorte de sujeción que hace esto vibrar de un lugar a otro, hacia arriba y hacia abajo. Esto vibra arriba y abajo a la hora de que el disco comienza a girar. Supuestamente esto de acá también debe subir un poco, ¿no? Para que esto suba y vibre. Esta vibración se traduce, sobre esto. Ahí lo podemos ver, sobre esto, sobre el cono. Y esto es lo que produce el sonido. Es decir, internamente el disco gira, se eleva un poco y hace vibrar estas láminas de acá, que hacen las veces de una aguja. Esta vibración produce la vibración del cono, y obviamente el cono emite el sonido al romper las moléculas del aire. Este es el principio de funcionamiento de este pequeño aparato. Como ven, sencillo, práctico, pero bastante interesante, ¿no? Hoy en día son muy parecidos, pero con una mecánica más sofisticada, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar por qué es que no está funcionando, si el disco está girando o en todo caso el motor está girando, ¿no? Este motor debe ser un motor de 3 voltios, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver, debe ser un motor de 3 voltios.
La parte electrónica que vemos acá, básicamente por lo que veo, solamente va a controlar la electroválvula. Vamos a ir desarmando de a pocos esto para ir determinando qué es lo que está pasando. Ok, aquí veo dos tornillos más, uno acá y otro acá, y vamos a ir desarmando de a pocos, pero lo que me preocupa son las conexiones, esas conexiones metálicas que son cables sólidos, ¿no? Que la verdad no sé por qué lo hicieron así, debe haber sido cable normal, ¿no? Cable flexible, ¿no? Vamos a retirar estos tornillos, que en estos casos son un poco más largos que los otros tornillos, son más largos que los otros tornillos que hemos retirado, por lo tanto vamos a ubicarlos en otro lugar. Por acá. Ahí. Pero definitivamente no lo puedo retirar porque está sujeto con los cables y esa es la parte más tediosa. Esto está sujeto con los cables y acá tengo varias opciones, ¿no? Hay que levantar un circuito a mano alzada, un diagrama a mano alzada, para luego saber cómo van los cables y en qué posiciones van. Si no, esto no me puede traer problemas. Ok, entonces vayamos a un lápiz y papel y tomar las conexiones como van de un lugar a otro. Ok, continuamos entonces. Pues bien, aquí he diagramado un pequeño circuito en donde esta es la pequeña placa de control, digamos esta pequeña placa de acá. Ok, y he puesto las conexiones porque vamos a desarmar toda la estructura, ¿no? Entonces, para no equivocarnos y olvidarnos de las conexiones, mejor es ver a dónde van ubicados los cables, ¿no? Al no ser cables rígidos y sólidos, es más difícil manipularlos, por lo tanto hay que desoldarlos para llegar al motor, en este caso al pequeño motor y al sistema de discos, ¿no? De reproducción del sonido. Ok, básicamente es así, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Voy a dar una pequeña explicación. Positivo, negativo. Con un multímetro nos podemos guiar en la sección de continuidad, en donde podemos decir que en este punto de acá, de acuerdo a nuestro diagrama, en este punto de acá, que vendría a ser este, es el negativo de la fuente. El negativo de la fuente vendría a ser este. Negativo de la fuente. Estas dos partes de acá vendría a ser un pequeño interruptor mecánico que a la hora de girar el disco internamente, que lo vamos a ver luego, esta pequeña palanca que vendría a ser la aguja, ahorita es una aguja, así la pueden ver ahí, es una aguja de los discos, a la hora de que gira, a la hora que está por acá, está el circuito cerrado. A la hora que llega al final del disco y hace esto, lo que hace es liberar esta palanca que vemos acá, vamos a liberar esa pequeña palanca, acá. Ahí ven la aguja, lo que produce la traducción. Esta aguja lo que hace es, cuando está el disco leyendo el disco por acá, en esta posición, el circuito está cerrado. Cierra este circuito y por lo tanto estos dos cables están cerrados. Estos dos cables de acá, que son las conexiones que van acá. Cierra el circuito a la hora que está por acá la aguja, pero a la hora que llega al extremo el circuito lo abre. Vamos a probar la continuidad en esos extremos para que ustedes puedan ver que es cierto lo que les estoy diciendo. En estos momentos está abierto, yo puedo continuidad, vamos a ver, ahí está abierto, pero a la hora que el disco está, la aguja está girando, ahí lo está abriendo, por ejemplo, ¿no? Ahí lo cierra. Y a la hora que ya está al otro extremo, lo abre. Ahí lo está abriendo. A la hora que va en medio, lo cierra y ahí lo abre. Es lo que les decía, ¿no? Este es un pequeño interruptor mecánico que obviamente lo han hecho de manera tal de que cuando el disco está girando y está en esta posición la aguja, está cerrado el circuito. Se cierra estos dos cables por este pequeño switch. A la hora que esto regresa a su posición final,
digamos que la lámina metálica no hace contacto, ahí podemos ver, no hace contacto y por lo tanto se abre el circuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? La posición 3 va a la fuente de poder, esta es la 3, digamos, va a la fuente, o sea, positivo de la fuente. Ahí vemos. La posición 4, de acuerdo a mi diagrama, la posición 4 va al motor, al negativo del motor, el negativo del motor es este de acá, que lo vemos. Y finalmente la posición 5 es el negativo de la fuente, o sea, este. ¿Ok? Ahí. Por lo tanto, ya tenemos identificado todos los cables y ya podemos desoldar. ¿Ok? Vamos a desoldar. Al menos vamos a desoldar estos dos primeros cables, que es lo que nos está permitiendo no mover esto, ¿no? Estos dos primeros cables vamos a desoldar. Vamos a ver cómo nos va. Uno. Dos. Y ahí ya tenemos más libertad, ¿eh? Ahí está. Y los otros dos cables, vamos a ver, lo ideal es abrir esta estructura, vamos a abrirlo luego para poder llegar a nuestra parte mecánica. En este caso necesitamos también desoldar esto, ¿no? Ya sabemos que el negativo, cable negativo, sí, definitivamente es lo que yo pensaba, ¿no? El negativo vendría a ser, el negativo del motor vendría a ser el 4, efectivamente. Entonces no tenemos mucho que hacer acá, y para poder librarnos de esta parte, de este plástico que contiene toda la armadura, vamos a desoldar los cables del motor para poder tener acceso a él, ¿no? Porque ya tenemos identificados los cables y todo, así que no habría ningún problema. Vamos a desoldar los cables, con cuidado. Negativo del motor y el positivo del motor. A ver. Esto está sujeto de una manera tal de que no tenga que cortarlo, porque está bien sujeto, está doblado el cable. Vamos a cortarlo. Está doblado el cable y obviamente me estoy quemando. Tiene un pequeño corte. Ahí. Por ahora eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la parte mecánica de nuestro motor. Ahí. Giramos. Esto está así, ¿no? Hemos girado y hemos retirado el motor. Pero este motor debería funcionar, y debe funcionar de acuerdo a lo que estoy viendo, a 3 voltios. Ajá. Este motor, ¿se fijan? Este motor tiene un spindle o un pin y una pequeña, digamos, parte metálica, que es un metal, que es el que hace contacto con el disco que les hablaba. Este es el disco. Acá vemos el disco. La parte superior hace contacto con el disco y hace que el disco gire. Entonces, lo que puede estar sucediendo acá es que al no girar, miren, yo giro el disco acá y obviamente esto gira.
Entonces lo que puede haber estado pasando, o lo que puede pasar, es que el motor no esté dañado. Entonces vamos a probar el motor en la siguiente sección. Bien, ahí hemos desarmado la carcasa plástica del motor. Es un material aislante. Lo que nos interesa es ver si realmente este pequeño motor al parecer no está funcionando, no está duro, nada. Los contactos, el positivo lo he marcado acá. Vamos a medirlo con el multímetro. Dos formas de saber si un motor está bien: medir el multímetro, con el multímetro en la posición de continuidad o resistencia, y verificar si es que realmente hay continuidad o no entre sus bordes, ¿no? Ahí y ahí. No me marca continuidad, como que está abierto, y en resistencia lo mismo, me marca abierto. Debería marcarme el bobinado, ¿no? Una resistencia de la bobina. Me marca abierto, como que el motor estuviese abierto internamente, ¿no? La bobina interna del motor estuviese abierta. La otra forma de medirlo es ponerle de frente los 3 voltios que acá tenemos, la fuente de alimentación, ahí, y alimentarlo con 3 voltios de frente y ver si es que el motor gira. Y en este caso definitivamente no está girando. Debería girar para un lado o para el otro, pero no lo está haciendo. Sentido inverso tampoco. Entonces el problema de este pequeño Chicho Velo de los años 70, 74, es que el motorcito está abierto, fundido. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces habría que buscar un motor, Dios quiera que encontremos uno, la verdad que va a ser bastante difícil, uno bien parecido o el mismo, con estas mismas características, si es que encontramos en el mercado. Muy bien, como les decía, el motor es el pequeño problema, pero no nos vamos a quedar con la duda de saber si está bien o no está bien el motor. Así que vamos a abrirlo, de paso que les explico el principio de funcionamiento de este pequeño motor y ver qué es lo que está pasando. Puede ser que las escobillas o los contactos internos estén sucios o sulfatados, y para ello vamos a sacar unos pequeños contactos a los bordes que son sujetadores, y de esta manera abrirlo, ¿no? Vamos a quitarle o removerle el seguro de los extremos. A ver, vamos a verlo acá, ahí, y ahí tenemos, y ahí puedo ver que las escobillas, o digamos los contactos, que bueno, en electricidad algunas veces le llamamos escobillas, están sulfatadas, están en verde, ¿no? Están sulfatados con el tiempo, y como no se dejó usar, como se dejó usar con los años, se han sulfatado, y esto es lo que no está produciendo contacto. Es decir, digamos que la alimentación, que es los 3 voltios que están llegando, llegan a estas escobillas acá y no están haciendo contacto con el rotor interno del motor, esto acá, y hace de que gire el motor dentro de su eje. Entonces, como ya lo hemos explicado en otras veces en otros videos, cuando hablamos de motor eléctrico básico, les dije de que debería existir un campo magnético, es decir, estático, generado por un imán, y el estator, que vendría a ser que gira. Internamente hay unas bobinas internas enrolladas en un rotor, que a la hora que se les digamos entrega electricidad,
hace contacto las escobillas internas del rotor y ese campo magnético generado por la corriente en la bobina interactúa con el campo magnético estático generado, en este caso, por los imanes permanentes y hace que el motor gire en un sentido u en otro sentido dependiendo de la polaridad que le entreguemos al motor de la corriente. ¿Ok? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer, vamos a ver si tenemos un poco de suerte, y lo que vamos a hacer es limpiar los contactos de estas escobillas con cuidado. Ahora el tema es, vamos a usar una pequeña lupa, bueno, no tan pequeña, sí, definitivamente esto está sulfatado y es probable que esto esté ocasionando, no sé si lo pueden ver, de que el motorcito no esté funcionando. No sé si logran ver, vamos a mostrarles, ahí, no muy cerca, que hay parte verde es óxido con sulfato, y esto obviamente está haciendo de que no haga un buen contacto las escobillas con los polos. Para ello vamos a usar nuestro alcohol, de preferencia alcohol puro o alcohol isopropílico de preferencia, y bueno, con un poco de algodón vamos a hacer una limpieza interna de nuestro motor. Algodón, alcohol, vamos a ponerle un poquito acá, ahí, vamos a limpiarlo y vamos a limpiar los contactos. Si tenemos un poco de suerte, con esto se soluciona el problema. Un poquito negro. Y vamos a limpiar de igual manera nuestro pequeño motor. Como este alcohol rápido se volatiliza, es un alcohol, y luego lo vamos a probar. Ok, continuamos entonces. Pues bien, ya hemos realizado la limpieza interna de las escobillas del motor que estaban sulfatadas por el tiempo, y vamos a probarlo de frente con nuestra fuente de alimentación de 3 voltios. Acá marqué el positivo y el negativo. Y eureka, pueden ver que el motorcito está girando en un sentido y está girando bastante bien, ¿no? Y con eso hemos solucionado el problema. Ahora vamos a ver colocándolo en la práctica. Pero antes vamos a medir. Se supone que ahora ya hay contacto. Vamos a medir si hay un humeaje. Y efectivamente, lo que les decía, ¿no? Y hay una continuidad porque están haciendo contacto las escobillas del motor, ¿no? ¿Logran escuchar en continuidad? Lo que les decía, ¿no? Está haciendo un contacto. Ahora, el tema está en la dirección de giro. Vamos a ver si gira en un sentido u un otro, ¿no? El positivo y el negativo. Y acá gira en sentido horario, o sea, en sentido horario. Si lo coloco al revés, en sentido antihorario. Así que es muy importante la velocidad de giro, ¿no? ¿Ok?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar. Muy bien. Después de haber limpiado el motor y haberlo puesto en su posición, ya identificando el positivo y el negativo de las escobillas, he vuelto a armar toda la estructura mecánica con el transductor y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a escuchar el sonido del llanto de un bebé en la medida de que esto funcione realmente, ¿no? Entonces vamos a polarizar como debe ser con el positivo y el negativo y vamos a ver cómo nos va. Recuerden, este es un disco. Y ahí lo tenemos. ¿Qué les parece? La parte mecánica es extraordinaria, porque si se fijan, esta parte de acá, el interruptor, el que cierra el interruptor va girando en la medida que va avanzando el disco y luego regresa al inicio nuevamente. Ahí está regresando al inicio. Y el sonido, pues es el llanto de un bebé, ¿no? Nuestro Chicho Velo. Ahí está regresando al inicio. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí regresa al inicio. Está por acá. Está avanzando el disco. Está leyendo el traductor, la aguja. Y el traductor se está reproduciendo. Llega al final y luego regresa al inicio. Ahí regresa al inicio. Es un bebé realmente. Ok, señores. Entonces, nos queda armar nuestro equipo y probarlo en la medida del armado. Vayamos a la próxima. Bien, acá, después de haber visto el tema, la parte mecánica que ya lo hemos solucionado, estoy analizando el circuito y acá podemos ver la parte de control que está conformado por un transistor al parecer, un condensador y dos resistencias de polarización. Lo importante acá a determinar es que encontramos acá un pequeño resorte con dos contactos, ¿no? No sé si se fijan, es un resorte con dos contactos y este resorte está unido a un extremo y el otro extremo está pasante. Eso indica de que este es justamente el resorte. A la hora que nosotros movemos o golpeamos al bebé, en este caso al Chicho Velo, el resorte hace contacto con uno de los extremos metálicos y cierra el circuito y dispara para que el bebé llore, en este caso llore, o en todo caso miccione, ¿no? Como lo hemos estado viendo, ¿no? Es bastante interesante, digamos innovador. La verdad que ahí podemos ver el resorte y acá está, en esta parte de acá se encuentra el resorte pasante y ahí podemos ver de que cuando nosotros golpeamos ligeramente el resorte hace contacto con la parte metálica y cierra el circuito, ¿no? Ok, esto no lo vamos a revisar porque vamos a determinar o pretender creer que está bien, así que vamos a cerrarlo y vamos a armar el circuito nuevamente para probar con el golpe, un pequeño palmazo al Chicho Velo y ver que llore, o en todo caso ver qué es lo que está haciendo realmente, ¿no? Vayamos a esa parte entonces. Pues bien, ya hemos conectado el motor, hemos alargado los cables porque definitivamente estaban muy cortos, he puesto una alimentación externa y ahora con un simple movimiento, con una palmada, en este caso al Chicho Velo, debería funcionar, ¿no? En su secuencia luego lo va a cortar es con un temporizador y se debe tener. El sistema de control a través del resorte que les hablaba, a la hora que nosotros golpeamos, el resorte choca un contacto con el otro y cierra el circuito para con un temporizador pequeño a través de un transistor controlar el motor. Vamos a volverlo a hacer.
La otra es poder ir afinando, en este caso, la posición del resorte, pero en estos momentos está bien, ¿no? Pues bien, acá estamos nuevamente con el pichovelo, tratando de calmarlo, que está llorando. Al parecer tienes hambre. Pues bien, como ustedes sabrán, y como hemos visto, este es un video bastante teórico y práctico en donde hemos podido reparar este pequeño juguete que tiene más de 45 años de uso, en donde llegamos a detectar que la falla realmente había sido en una de las escobillas del motor. Inicialmente detectamos la falla que el motor no funcionaba con el multímetro y aplicándole un voltaje directo de 3 voltios y el motor no funcionaba. Y después no nos quedamos con la duda en abrir el motor y llegar a determinar que las escobillas internas que hacen contacto con el rotor de este pequeño motor de 3 voltios de corriente continua básicamente estaban sulfatadas. Procedimos a limpiar con alcohol, en este caso puede ser alcohol isopropílico o alcohol puro, al 96-98% de alcohol, y con eso logramos solucionar el problema. Como ven, no necesitamos de muchas cosas y lo que sí necesitamos es un poco de experiencia, saber lo que realmente queremos hacer y pudimos lograr revivir o retraer nuevamente este pequeño juguete a nuestros tiempos, ¿no? Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 103 videos que he hecho para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimientos juntos. Los espero en el próximo video y voy a calmar un poco a este chichuelo que al parecer ya se está llevando nuevamente. Ya, chicho, tranquilo. Ya, chicho.